Los seminíferos son importantes, la terminación de los lóbulos, los senos, bueno, estos son partes que nosotros no lo vamos a ver, pero vamos a ver la túnica vaginalis, la orquidia no, porque está pegada al testículo, ¿no? Vamos a poder identificar la red del testículo, ¿no? Y si es que hay una dilatación o una ectasia de los túbulos seminíferos, los vamos a ver, ¿no? Entonces estos túbulos, que son más o menos el número de 15, 12, se van a organizar a nivel de la red del testis, ¿no? Y van a dar origen a lo que va a ser la extensión del epidídimo, ¿sí? Y bueno, saco del tejido alojado en el epidídimo el testículo o no el escroto, ¿sí? Hay que estudiar el escroto, claro. Vaya a ser que el paciente viene con dolor, con irritación, y no tiene nada que ver con el testículo. Lo que pasa es que tuvo una reacción alérgica a la ropa interior o qué sé yo. Entonces, la piel del escroto va a estar engrosada. Y ustedes tienen que informar eso, ¿cierto? Bueno, los testículos en sí, vamos a ver ahorita cómo es la anatomía ecográfica, ¿no? El epidídimo es una estructura completamente independiente, ¿no? Que puede tener patología propia, ¿sí? Y el cordón espermático, ¿no? El cordón espermático se dirige hacia la cavidad abdominal mediante el conducto inguinal. Entonces, fíjense, ¿de dónde se origina todo esto? Esto es importante, porque si el paciente tiene infertilidad, es un paciente estéril, no es porque alguna vez puede ser por trauma, qué sé yo, pero alguien que no tuvo antecedentes, y después que su hijo cumplió 15 años, descubrió que hace 30 era estéril, ¿no es? Porque el hijo no se parecía a él, ¿no es? Pasa, la esterilidad no da síntomas, ¿no? Da consecuencias, sí. Cuernos, divorcio, ¿qué más va? Fíjense, toda esta es la estructura que nosotros ya conocemos, ¿no? Cuando ya está formada, ¿sí? Pero tenemos la formación de los conductos paramesonéfricos y los conductos mesonéfricos que van a dar origen a las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, los conductos mesonéfricos van a dar origen al conducto deferente, ¿ya? Los cordones que forman túbulos seminíferos se van a unir a la red de testis y entrar a estos conductos deferentes. Y estos se van a unir, ¿no?, al conducto de Wolff, que convierte luego o pasa a ser el famoso conducto deferente. Las túnicas, tanto la longinia como la túnica vaginalis, se van a formar separadas y están separadas por una escasa cantidad de líquido, ¿sí? Entonces todo esto forma un ovillo capilar de conductos de túbulos seminíferos que van a terminar ¿dónde? En el conducto eyaculador, ¿cierto? Entonces, los testículos, ¿no?, son estructuras ovoides, ¿no? El peso, esto no voy a tomar en cuenta, ¿no?, porque varía con la edad, ¿no? Pero una referencia de lo que podrían medir cada testículo de 3 a 5 centímetros por 4, ¿no? Y un peso aproximadamente de 15 gramos. Bueno, función mixta porque tiene, ¿no?, la liberación de hormonas y de espermatozoides. El epidídimo es una estructura independiente, ¿sí? Bien, normalmente un epidídimo, ¿no?, está aquí en la región anterior del testículo, pero a veces también se va a la región posterior. Eso depende, ¿sí? Mide más o menos 6 a 7 centímetros, pero nosotros no lo vamos a medir de largo, lo vamos a medir como medimos el páncreas, cabeza, cuerpo, cola. ¿Listo? La túnica albuginea es una túnica bastante restringente porque es un tejido conjuntivo, fibrótico, ¿no?, que envuelve el testículo y al epidídimo, ¿no? Entonces vamos a tener esa inclinación, ¿no?, alrededor del testículo. Y los túbulos seminíferos, bueno, todo esto, ¿no? Yo le digo, parece un maruchan. ¿Sí o no? Parece un video maruchan, ¿no? Son millones de túbulos al inicio, ¿no?, que después se van a ir diferenciando, ¿sí? Van a formar la red del mediastino, ¿no?, o la famosa red de testis, ¿no? Y de ahí los conductos eferentes, ¿sí? Después de los conductos aferentes, los eferentes y hacia la liberación del conducto eyaculador.
El cordón espermático, nadie lo mira. Más en la ecografía testicular están más preocupados que el paciente tenga varicocele que valorar el flujo del cordón espermático, que es más importante, ¿ya? Entonces, el cordón espermático tiene vasos arteriales, la arteria cremastérica, ¿no? La testicular, que son ramas de la aorta, ¿no es cierto? El plexo pampiliforme, ¿sí? Ganglio linfático y todo el plexo descendente para el sistema nervioso del testículo, ¿sí? Entonces el flujo testicular es muy importante conocer qué cosa, de dónde llega la arteria testicular, de dónde llega la arteria cremastérica y cómo retorna el sistema venoso, ¿listo? La edad influye, claro, no es lo mismo un niño, un puberto, un adulto y un anciano, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la parte pediátrica. Si tienen niños, bueno, buenísimo sería hacer. Es más fácil poner a los niños, ¿listo? Pero yo calculo, los recién nacidos, testículos pequeñitos, de unos ml, antes de los 12 años, la prepubertad, lo mismo, no cambia mucho, puede llegar hasta 3, los pubertos hasta 4, y el adulto varía, miren la variación de 15 hasta 30 ml de volumen, ¿listo? Son parámetros de referencia, ¿listo? Condición para el estudio. Bueno, primero, transductor lineal de alta frecuencia. Nuestros transductores llegan a 16 MHz de frecuencia. Aprovechemos, ¿no? Aplicación con armónicas mejor, ¿no? Al paciente lo vamos a poner en decúbito supino, ¿no? El pene va a ir sobre el abdomen cubierto con una sabanilla y nosotros vamos a pedir que haga la pose de mariposa, ¿no? Abriendo una pronación de la rodilla. Y si se puede, con una pequeña toallita, solo si es necesario, yo no lo hago, porque el paciente se pone la sabanilla y él levanta el estómago. Pero si podemos, con una cubierta estéril, levantar un poquito el estómago. ¿Listo? Usar gel tibio, no caliente. Caliente, muy caliente, bloqueamos, ¿no? Gel tibio. ¿Por qué? Dos cosas. Una es confort, ¿no? Y otra que el gel tibio va a crear un reflejo de tracción. El gel frío va a traccionar la bolsa de flota. Y el testículo sube. Y dificulta un poquito el rastreo, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo se ve por ecografía? ¿Qué tipo de congenicidad tiene el testículo? Es hiper, hipo, no existe isocogénico, eso dice. ¿Qué es? ¿Hipo? Más hiper. Hipo. ¿Qué es? Es hipercongénico, ¿no? Es una estructura hipercónica, más o menos se ve así, ¿no? Más negrita, ¿no? Los testículos suelen tener una ecogenicidad relativamente aumentada, ¿listo? Pero el patrón es homogéneo. Eso sí, porque ustedes pueden jugar su ganancia, pueden jugar su rango dinámico y de repente el rango dinámico baja demasiado, o vino alguien lo desequilibró, y ustedes lo ven hipercónico. En ecografía, la ecogenicidad no es un factor fiable, por si acaso, ¿ya? Porque mucho depende de cómo estoy calibrando mi equipo. Ustedes juegan la ganancia, juegan el rango dinámico, pueden jugar la frecuencia y va a cambiar. ¿Listo? Pero ¿qué me interesa? Que sea homogéneo. Homogéneo, súper homogéneo. ¿No? Esta parte está mal, pero deberíamos tener un poquito más de piel acá, ¿no? Fíjense, la túnica, albuginia, está aquí, pegada al testículo, no se ve. No se ve, está bien pegadita, ¿sí? Es como la pintura de la pared, ¿listo? Y la túnica vaginal, esta es la túnica vaginal, la podemos ver, ¿no? Y entre ambas siempre hay un poquito de líquido, tiene que haber líquido, ¿ya? ¿Para qué? Para el desplazamiento del testículo en el próstata, ¿no? Si no hubiera líquido, se pega, y eso no puede ser, ¿listo?
Más arriba vamos a tener la porción del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la cola, a veces el epidídimo por abajo, ¿no? Y allá arriba el cordón espermático, ¿no? El plexo papiliforme, etc. Esto es importante reconocer. La red de Testis, ¿bien? Se ve como una línea hipercongénita que atraviesa o mediastino vesicular, que se llama, ¿no? En la red de desembocadura de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y tiene que ser así, ligeramente heterogénea, tendrá ya un que otro túbulo un poquito gordito, ¿sí? Pero tenemos que verlo. Doctora, o sea, mis antiguos llegan tarde, ¿qué no escuché? Acomódese aquí adelante. Así se tiene que ver, y una línea, ¿listo? La famosa red de Testis. Y la vamos a evaluar, obviamente, en el flujo. Bien, las arterias testiculares son arterias que tienen también muy bonito, ¿no? Pero no es un flujo bajo, no es un flujo intenso. Si yo utilizo doble color, voy a ver allá una trama anterior, ¿no? Una posterior, ¿ok? Si yo utilizo doble de potencia, pues voy a ver las ramificaciones menores. Si utilizo el método SRF, capto mejor todavía los vasos muy delgaditos. Entonces tengo estos tres tipos de doble para poder ubicar flujos, ¿no? Pero fíjense, hay un camino por acá, otro por allá, no hay mucho abundante. ¿Por qué les resalto esto? Porque cuando ustedes tengan un proceso inflamatorio, ahí van a ver, ¿cierto? Las venas forman el plexo papiliforme, ¿no? Y hay una cosa interesante, que la red del plexo drena del lado derecho en la cava inferior, ¿no? Y el lado izquierdo drena a la vena. No es el mismo trayecto de evolución. ¿Listo? El epidídimo. Esto es epidídimo. La cabeza del epidídimo está arriba, es la superior, ¿verdad? Tiene una forma de un triángulo, ¿no? Ahí como lo ven. Y es un poquito más hipoicoica que el testículo, ¿sí? El cuerpo del epidídimo va por aquí, pero ¿por qué no lo veo aquí? Porque está un poquito más atrás. Y no siempre lo puedo tomar con todo el testículo y el epidídimo completo. El epidídimo está lateralizado. Entonces yo tengo que ir un poquito más hacia afuera e encontrar el cuerpo del epidídimo y por allá la cola. Estos son referencias, ¿no? Vamos a tener referencia de cuánto mide la cabeza. Pongámosle, yo les digo siempre, cabeza 1 centímetro, cuerpo medio. Listo, ¿no? El cuerpo no, cola, perdón. Cola medio y el cuerpo medio también, no es mucha variación. La única parte más bonita es la cabeza del epidídimo. ¿Listo? Y es más fácil de reconocer, de hecho. ¿Bien? Entonces, acuérdense, si yo les digo a ustedes, doctor, no encuentro el epidídimo, hoy vamos a ir todos, yo también tengo sueño. Pero se les ocurre pasar clases los sábados en la tarde, ahí estamos, ¿ven? Podríamos estar comiendo pipoca, mirando películas en nuestra casita, ¿no? De hecho, gracias, les agradezco. Hoy era mi primer sábado en 3 años libre y me dieron este momento. Cuando yo terminé mi diplomado el sábado pasado, dije, ¿qué hay el próximo sábado en la tarde? ¿Qué se hace los sábados de la tarde? Hace años que no sé lo que es hacer algo por hacer clase. Y cuando me dicen, doctora, su módulo de testicular es el sábado, ¿verdad? No tengo descanso, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, entonces, recuerden que si el epidídimo no está arriba, está abajo. No puede ser posterior. Pero ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una estructura con un gusano que se extiende a lo largo, contorneando el intestino. ¿Listo? No todo líquido es patológico. Tiene que haber líquido, pero tampoco en gran cantidad. Y ahí hay un problema. Porque uno se pregunta cuánto ml. ¿Cuánto tendría antes de estar patológico? O sea, hay valores de referencia. Uno dice, acumulado hasta 10 ml.
fuera de una cantidad, ¿no? Que no va a ser una cantidad grande, ¿sí? ¿Qué utilizo yo como parámetro? Si el testículo flota en líquido, ¿por qué tiene hidrocele? Y por último, ¿qué tiene que ver el grado de hidrocele? Ya lo tiene. ¿Tiene? Y tiene. ¿Y el hidrocele qué es? ¿Es una patología o qué es? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo automático no es la líquida actividad. ¿Por qué llega tarde? No, no, tiene que haber líquido. Pero no es una cantidad, en realidad. ¿La hidronefrosis es una patología? No. La repercusión de esto. No puede haber hidronefrosis. ¿Quiénes fueron mis alumnos? Doctora Refrique, Sevilla, ¿quién más? ¿La hidronefrosis qué? ¿Es una patología? Pero hay grado. Sí. Es dilatación. Es una patología porque es una dilatación. No es una patología. Es una dilatación. No es una patología. Es una consecuencia. La dilatación de una estructura es consecuencia de algo. Y solo hay dos hipótesis. O es obstructivo de la luz o es por compresión intensiva. Entonces, si ustedes encuentran una hidronefrosis en su paciente, encontré la patología, chao paciente. No, la hidronefrosis le está diciendo algo me está obstruyendo el riñón. Y ahí recién yo voy a buscar la causa. Lo mismo es el hidrocele. Acumulación de líquido en una cavidad no es una patología, una consecuencia de algo. La ascitis no es una patología. Es acumulación de líquido en cavidad renal porque variopática, cirrosis, ¿no es cierto? Existen múltiples causas. El hidrocele también es una consecuencia. Entonces quiere decir que hay algo que está irritando, algo que está congestionando, que está acumulando líquido ahí. ¿Ya? Existe el hidrocele de nacimiento. Ahí uno ve a los bebés. Hay en la etapa fetal. Puede haber hidrocele fetal. Pero a veces están esos testiculitos así, un poquito, y le ponen hidrocele y la mamá está que se muere. Doctora, ¿qué dice? No, tranquilo, no, hidronefrosis fetal. A mí me refiero la mayoría de los estudios morfológicos, ¿no? Y llegan, lechita. Hidronefrosis bilateral, 34 semanas de embarazo. Ectasia fisiológica de la apéndice renal, no supera los 5 o 6 milímetros, eso es normal. Entonces, ¿tiene que haber líquido? Sí, pero ¿cuánto de líquido? Ese es el tema, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a aceptar 10 ml, ¿no? Ya. Pero si ese paciente vino de rutina y no tiene nada y tiene los tales 10 ml, ¿será patológico? No. Por ahí no. Pero yo anoto, porque digo, todo lo que está al límite se anota. Los números que ustedes tengan, los parámetros, son referencias a la normalidad. ¿Sí? Pero todo lo que está al límite de la normalidad también es digno de prestarle atención. Entonces yo anoto que todas las estructuras internas, tanto el testículo, la red de tesis, el epidídimo, se encuentran con una morfología conservada. Sin embargo, ¿no? Vamos a poner un énfasis en el líquido que lo veo mucho, ¿no? Entonces, el líquido de aspecto anecoico y dado, ¿no? El volumen se encuentra al límite de la normalidad. Si ustedes anotan eso en su informe, el médico que lo recibe va a decir, el cirujano de agua. Y de repente, ustedes están en una fase inicial de una patología. Entonces sacaríamos el AP transversal de clínica de testículo que ya nos de ahí sacaríamos como medimos los varios. Ahí es. Los 3 ejes por la constante. ¿Cuál es la constante? 0,52. Bueno, el equipo ya lo hace, ¿no? En nuestra época era manual. Entonces se anotaba y uno hacía el cálculo, volumen, peso, ¿no? Es los 3 ejes. Los 3 ejes ya tenemos un volumen aproximado, ¿no? Lo importante es que el líquido sea anecoico. El líquido testicular que está entre las túnicas tiene que ser anecoico, siempre. Si está turbio, es por agua.
Y lo más común es espermatozoides. ¿Ya? ¿Qué hay de raro ahí? No me digan las flechas, ¿ya? La imagen hipericondélica, que pareciera un hito, pero Usted es una perla, una perla. ¿Qué es una perla? Una piedra, una calcificación, que se forma por traumatismos menores, ¿no? Tiene su origen casi siempre traumático, ¿no? ¿Qué no hace daño a A nadie? veces se envuelven los testículos, digamos. Cuando hacen algún impacto en los testículos del cuerpo. Claro. Miren el plexo pantiforme, aquí vamos a aprender a no enfermar a los pacientes. Todos tienen varicocele, así como todas las mujeres tienen ovario poliquístico, ¿no? El varicocele no es fiable si no hago un buen ultrasonido Doppler del plexo pantiforme. Si ustedes agarran ahorita y se apretan la muñeca, ¿se les infla o no se les infla las venas de la mano? Claro que se infla. Y cuando lo sueltan, se desinfla. El plexo pantiforme es un plexo venoso. Y ustedes le dicen maniobra de Valsalva positiva. Claro que va a ser positiva si está haciendo presión. De hecho, esa vena está hermosa porque está laxa. Y se lanzó y se volvió a su lugar. Eso es normal. Entonces, el hecho que yo tenga un ligero aumento de volumen, de llenado, eso es normal. ¿Listo? Para hablar de varicocele, ahí yo tengo que medir más de 10 milímetros más, con cambios poco visibles en la maniobra de Valsalva. Porque el paciente hace el pupo, la vena se llena y relaja normal. Pero si la vena no llena, y ya yo la estoy viendo que está con más de 5 milímetros, no reduce ni se llena, está 10 años que ya está dilatada, ¿no? Y a veces a la maniobra de Valsalva sí se llega a inflar y tarda muchos segundos en retornar y nunca retorna a su normalidad. Eso es un plexo cansado, digamos. ¿Listo? Bien. Eso es un plexo, Cansado, rendido, ya no puede más, ¿no? Así como cuando uno tiene que subir a la planta baja aquí, ¿no? Llega cansado, ¿no? Comparen los testículos. El primer corte que vamos a hacer es comparar. Pero doctora, el testículo derecho es más grande y sí, eso es normal. Claro que es normal. Si ustedes dividen su cuerpo a la mitad, no somos simétricos, ¿lo ven? Ni idea, ¿ya? Entonces, cuando yo veo una diferencia mayor al 20% en el volumen, bueno, algo. Y si más tengo allá con ecográficos, cambios en ecogenicidad, en el flujo, entonces tiene todo el derecho a hacer estructura de congestionarse, ¿ya? Pero siempre es bueno comparar, ¿ya? Entonces, no son del mismo tamaño. Cuando no supera el 20%, belleza. Pero si superan, entonces son asimétricos. Y si son asimétricos, hay que buscar por qué, ¿no? ¿Por qué ese volumen de repente está aumentando? Y de repente ni siquiera está fuera de lo normal. De repente el volumen del testículo derecho es 15 y de este es 30. O sea, está en el límite inferior y en el límite superior. Están dentro de lo normal. Si no encontré nada fuera de lo normal en la anatomía ecográfica, son testículos normales. Entonces ahí está nuestra técnica de corte, ¿no? Vamos a hacer un barrido, un corte sagital y un corte transversal. Y vamos a medir longitud por AP por transverso, ¿no? Cualquiera de ellos. ¿Listo? No tenemos el volumen. Entonces de 15 a 30 en el adulto es normal. ¿Listo? Fíjense que solamente está tomando la parte del parénquima, no está tomando la túnica vaginal ni el espacio escrotal. Solo parénquima, ¿ya? Casualidad que a veces nos topamos con esto. Los famosos apéndices testiculares, ¿no? Y las perlas que lo acabamos de ver, miren aquí hay varias, ¿no? ¿Será que hay un problema? ¿Qué dicen ustedes?
Si la apéndice se torsiona. Hay torsión de las alas. Sí, Son como pequeñas, como manitas de uva, como manitas. Torsión midátil, ¿no? Le dicen midátil. Duele, claro que duele, pero es un dolor no tan fuerte como una torsión testicular, es un dolor soportable, ¿no? Pero se infarta esa zona, ¿no? Se vuelve isquémica y de repente el paciente dice, bueno, después como que me tomé un remedio en una farmacia, me pasó, pero unos días después, doctor, empezó a hincharse el testículo. ¿Por qué? Porque es una zona de necrosis. Y cuando vemos, contamina entre las túnicas y termina siendo un proceso inflamatorio. ¿Ven? Entonces, llegan a ser un problema. Es igual que el cálculo biliar. Puede estar ahí años y no molestar. Pero el día que molesta, bien por el ser humano. ¿No? Así más o menos. Y las perlas escrotales, estas sí son más. Se mueven, ¿no? Dice, el paciente viene con esa antecedente, para sentir una bolita, tiene en la piel, pero se mueve. Y son consecuencias, no residuos de una lesión, a veces no necesariamente una lesión traumática severa, ¿no? A veces se forman pequeñas perlas por el líquido coloidal mismo, acumulación de minerales, ¿no? A veces, no sé, el uso constante, por ejemplo, de ropa interior apretada puede generar perlas, cositas así, ¿no? Entonces, no son un problema mientras no molesten, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? En la apéndice testicular es movible, ¿no? Siempre Está adherido. Es como una pequeña carnosidad que sobresale el tejido testicular, ¿no? Es como un pólipo, ¿no? Como vemos un pólipo. Entonces él está adherido y tiene fluido, tiene un vehículo vascular. Ese es el problema. Que cuando ese muy rara vez sucede, es que estos apéndices son chiquititos, doctora. Hay apéndices grandotes, ¿no? Y a veces no uno, sino el paciente tiene varios apéndices. Son como vestigios embrionarios, que sobró tela, ¿no? Y se quedó ahí, ¿ya? Esos de la clínica son los que no me acuerdo si es el apéndice que se torsiona o cuando hay torsión testicular que se ve un paso morado. ¿Cuál sería la diferencia? El apéndice. El apéndice que se El apéndice es el que se ve contigo. Ah, ¿Ya? Generalmente lo he visto, me recuerdo el año de universidad que era en el niño. En los niños, en el adulto casi no se ve porque la piel del estómago es más gruesa. Jugando o cualquier cosa que tenían un punto morado. Exacto. Y la mamá es una venita, ¿no es? La venita, no hacen un poquito. Lo que pasa es que eso se tuerce, se vuelve isquémico, ¿no? Se termina necrosando el tejido, ¿no? Y la verdad que el protocolo es entrar también con incluir una piscina, retirar, ¿no? Cauterizar y se acabó. No deja de ser traumático, ¿no? Pero los apéndices es más común que se tuercen en los niños. En los niños. Muy rara vez vamos a ver torsión de apéndice o hidrátil en adultos, ¿no? Es bien común en los chicos. Y las perlas, para que dicen no son movibles, pero estas son perlas que una torsión testicular. Las perlas No, el apéndice es lo hace una torsión. Las perlas son piedritas que le dan. Es igual que las piedritas de la vesícula, ¿no ves? Uno lo pone al paciente de cúbito y todas las piedritas se van, ¿no? Uno lo pone para allá y lo mismo pasa acá. Ellas son totalmente móviles. Mira que hay una flotando incluso, ¿no? Allá hay otra chiquita, ¿ves? Ellas caminan, no hay problema, están sueltas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Estamos silenciosos. El frío. ¿Quieren también? Sí. ¿Qué hora es? No, nos libramos muy temprano. Bueno, en 15 minutos hay que ganarles a los de al lado y a los de acá, por lo que se comen todo lo que hay, ¿no? Bien. Yo quiero avanzar rapidito, porque al final vamos a hablar de informe polar. Importantísimo que ustedes sepan elaborar el informe, ¿ya? Bien, fíjense. Patología.
en ese tema de relacionar con edad, quizás el testicular es un poquito, pero hoy las enfermedades discriminan edad, discriminan género, ¿no? Hay de todo y contra todo, ¿no? Pero en la patología testicular, como decíamos, por ejemplo, pérdida escrotal en un niño, muy poco probable, es difícil, ¿no? Torsión bilateral, sí. Entonces, vamos a ir viendo de acuerdo a la edad. Pregunto, ¿qué es la criptorquina? No descendió el testículo por la bolsa escrotal. ¿Cuándo considero una criptorquina? Hay que esperar hasta su amigo. A sus 2 años, si no me equivoco. Ahora no sabe. Si no vamos al tamaño, No excedió. difícilmente baja de edad. Ahora la conciencia de pediatría dice por lo menos hasta el segundo año, ¿no? Para evitar cirugías innecesarias. Por eso es importante cuando ustedes están haciendo el estudio obstétrico, la mamá dice, doctora, no quiero que me diga que llegan de moda. Ahora ya no es baby shower, ahora es revelación de sexo. Y ahí en el centro tengo un set lleno de osos y todo. Me encanta, ¿no? Es lo que quiere la mamá. Pero yo necesito informar a esa gente si hay algo anormal en ese genital. No tengo que esperar a la morfológica. ¿No ven? Yo tengo que decirle, mamá, solo hay un testículo cuando están los dos. Y a veces, ya una vez me mandó un alumno, me mandó un informe que decía criptorquidia. Pero y la foto, le digo, no le doy la foto porque decía que fue obstétrico. Manda la foto de la ecografía obstétrica. ¿Quién es para ir a matándole? ¿Cómo vas a hacer un diagnóstico de criptorquidia en un feto? Si ustedes se fijan, después de la semana 20, aparecen los testículos, a veces uno, y a las 28 está el otro, a las 30 y pico ya están los 2 testículos, y a veces no. Eso no es un problema, porque tiene hasta de 2 años. ¿Qué decir? Claro. Entonces no puedo yo un diagnóstico así, ¿ya? Aparte de eso, ¿y quién les asegura a ustedes que es una criptorquidia y no es una gerencia testicular? ¿Cierto? Entonces, después del nacimiento, rastreo la región genital. Digo, ya. ¿Qué es lo que sucede? Miren acá, y el conducto, ¿no? El conducto. Lo que pasa es que yo tengo que saber considerar en qué etapa podría descender el testículo, porque ¿por dónde desciende? Por el gubernáculo, en la etapa embrional. La formación de los testículos se ve en calidad abdominal, ¿no? Y hay un conducto que se llama gubernáculo que guía al testículo al descenso. A veces no sucede eso. A veces se queda pendiendo el hilo y va a dar una criptorquidia, sí. Y a veces no se forma el testículo. Entonces yo rastreo la región inguinal. Rastreo la región abdominal. No hay cordón espermático en ese conducto. Entonces, no hay testículo. Y eso es agenesia. Entonces, no todo es criptorquidia. Puede haber agenesia testicular. ¿Listo? En los niños es común la orquitis y la orquiepidemitis, ¿no? Es común, ¿ya? A veces por bacterias, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de itis, estamos hablando de inflamación. Y en ecografía, ¿cómo se ve la itis? Engrosamiento de pared. ¿Qué más? Aumento de volumen. Aumento de volumen. Líquido pericórgano. Colecistita, pericítico. No es lo mismo. Engrosamiento de la pared, engrosamiento de la luz, aumento del volumen, líquido pericórgano, aumento del flujo. Donde sea que esté el proceso inflamatorio, van a tener las características similares. Entonces, fíjense, si yo estoy sospechando que hay una orquitis, solo estoy hablando del testículo, ¿sí? Pero obviamente lo que vamos a tener, miren, es un engrosamiento a veces de la piel, ¿no? Fíjense cómo hay engrosamiento de las túnicas, un ligero hidrocele, pues es un proceso que inicia como un proceso congestivo, ¿no? Y vamos a tener, ¿cómo estará el flujo aquí? Aumentado. Aumentado.
La orquiepididimitis es asociación de una orquitis más. Miren ese epidídimo de gordo y heterogéneo, ¿no? Entonces aquí sí estamos viendo un epidídimo de estructura heterogénea, engrosado. Aparte de eso, la túnica también engrosada, ¿no? No necesariamente un aumento considerable del volumen, pero vamos a tener flujo acá, flujo acá. Entonces, está todo comprometido. Y esto es más común que la orquitis sola, ¿no? Miren cómo se ve, miren ese flujo, miren ese epidídimo y miren el hidrocele. ¿Y esto qué será? Miren, son septos adentro. Es que el proceso inflamatorio evoluciona, ¿no? Y puede evolucionar incluso hasta sedarse, ¿sí? Y si vemos contenido sucio, es porque este contenido ya es probablemente purulento por desencadenamiento acá de este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces es importante, no es lo mismo una orquiepididimitis inicial que una orquiepididimitis ya avanzada, ¿sí? Porque puede haber migración también, ¿no?, de esas bacterias y comprometer otros órganos, ¿sí? Entonces, fíjense, es importante destacar que el líquido se encuentra turbio, ¿no?, con sedimentos y aparte ligeros septos flotantes. Entonces, esto es ya no es de 2 o 3 días que el líquido orienta ese niño. Aparte de eso, ¿ustedes cómo creen que está la piel? Miren esa piel. Eritema, calor, rubor, ¿no? Ahora, esto es común. Viene la mamá y dice, doctora, se inflamaron los testículos del bebé. Y ustedes entran y miran que el testículo no tiene nada. Y el epidídimo no tiene nada. Por eso se llama edema idiopático, el problema es piel, el edema de piel. Y eso es reactivo, ¿no? No tiene una causa específica. A veces hasta un pañal muy apretado, con mucho tiempo. Es una dermatitis. ¿Acaso eso tiene cara de dermatitis? No. ¿Lo ves? Entonces, el tema inflamatorio en piel, ¿han visto alguna vez los pacientes que hacen fascitis? Brilla la piel, es brillante como si hubiera aceite, ¿no? Llega como si hubiera echado aceite Johnson al entorno de este niño. Miren cómo brilla. Eso quiere decir que hay edema. Eso no es dermatitis de pañal, ¿no? Pero no tiene compromiso interno, no es el testículo ni el epidídimo, simplemente es a nivel de piel, ¿ya? Es común de ver. Doctora, una picadura de insecto puede verse así. Sí, pero ahí usted va a ver el punto, se ve, ¿no? Bueno, una vez llegó un niño, pobre niño, 3 años, se sentó como una hormiguera. La típica de los niños, ¿no? Teniendo tanto espacio en el hormiguero, ni se sientan, ¿no? Daba pena el pobre chico porque su escroto era de este tamaño, su penecito estaba todo edematizado, ¿no? Supuraba líquido seroso, o sea, por tantas picaduras que tenía, se puso mal, ¿no? O sea, nosotros, claro, cuando entró todo, o sea, no, picadura, ahora de poner paño frío, darle una antibiótico, el pediatra se hizo cargo de todo. Y me dice, esto es peligroso, peligrosísimo. Empezó a hacer, ¿no?, inflamación de los ganglios urinarios y todo eso. El niño le dio una fiebre y casi hizo un shock anafiláctico. Y lo peor de todo fue que la enfermera en la cura le puso una sonda de cesárea. Y ahí el médico pegó el penecito del niño estaba imaginado hacia adentro de tan edematizado que estaba. Eso es grave, ¿no? Pero ahí hay una causa, una picadura. El idiopático aparece porque aparece. En teoría puede ser por compresión, ¿no? A veces en la boquita interior de los niños es muy sujetado, o el pañalcito. Ahora los pañales dicen son anatómicos. Mejor eran los que colgaban hasta acá. Eso era lo mejor, la fralda de tela, ¿no ves? Eso era lo mejor. Ahora el pañal parece un calzoncillo, delgadito, pero apretado. Y eso no es bueno. Ellos tienen que tener un
líquido flotando. Y a veces eso causa eso también por presión, ¿no? Pero miren en este caso, miren cómo toda la región luminal está generalizada, incluso el penecito, ¿no? Se contrae el penecito, ¿ya? El cáncer de la red de testis causa la infertilidad. Claro, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué era la red de testis? Era la porción terminal de desembocadura de estos tubos, ¿no? Entonces algo estaba fluyendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque, acuérdate, para que haya una sola, vamos a pasar clases con la luz encendida. ¿Dónde se forma el doble espermatozoide? En los tubos, ¿sí? Entonces ustedes tienen esta red, ¿no? Y hay el conducto deferente, ¿no? Y tienen el montón de tubos, la red de testis, ¿no? Los conductos deferentes, listo. Si allá está dilatado, ¿dónde está la obstrucción? El conducto. ¿Aquí adentro o aquí afuera? Afuera. Afuera. Lo que pasa es que la forma de... Ellos siguen formando, ¿no? Los líquidos en la... Pero el líquido quiere salir y no puede, entonces regresa y termina edematizado. Es un edema que se forma de manera retrógrada, ¿no? Y a veces eso se da por obstrucciones, procesos, compresiones, etc. Entonces, todo eso que ven ahí está lleno de líquidos. Y eso es una causa de Fertilidad. fertilidad, ¿no? No van a poder ser papás, bueno, pero no hay el otro objetivo, ahora tiene el otro todavía, ¿no? Pero compromete, por alguna rara razón, que un vehículo no funcione bien, a veces no funciona otro. Y los espermatozoides que se forman otros son para los óvulos, ¿no? Y tienen inmadurez. Entonces hay que hacerle, ¿no?, un estudio de dinámica de los espermatozoides para ver qué tan dignos son de ser papás esos espermatozoides, ¿no? Entonces, esa dilatación de la red de testis significa que hay una obstrucción en los tubos de testis, ¿ya? Y a veces se da por procesos inflamatorios. Bueno, ¿tiene solución? Sí, ¿no? Se trabaja con antiinflamatorios a elección para ver si descongestiona esa zona, ¿no? O en todo caso, se puede hacer una cauterización a nivel de algunos de los huesos para que miren por otro lado, ¿no? Pero se van a fijar ustedes cómo se ve un testículo heterogéneo. Y a veces dicen, ¿no?, patrón heterogéneo del parénquima. Eso no es parénquima. Es la red de testis que está dentro del parénquima que se infló. Y por eso ocupó espacio. ¿Listo? Múltiples quistes dentro del testículo, ¿no? En la red de testis que está acá. ¿Bien? Acceso. Como en todo lugar. Un acceso es una imagen química compleja. Es de paredes engrosadas, tiene septo, tiene nivel, tiene flujo periférico y no tiene. Puede estar turbio, puede tener septos, ¿no? Usen esto. Todos sus equipos de maestría tienen elastografía, ¿no? No es necesario ser experto, porque hay la elastografía cualitativa, ¿no? Hay la cuantitativa, hay la semi-cuantitativa, nos mide la presión. Eso no es No. Podemos probar. Puedes probar. Probemos, ya. Cualitativamente, podemos cualificar. Con que ustedes sepan cualificar, es igual de Doppler. Ahora, la diferencia es que aquí todos los colores que ustedes ven van a tener una barra de colores que me va a decir duro, blando, muy blando, líquido, ¿no? Lo que mide la elastografía es la dureza del tejido. Esto lo hizo Feli. Se acabaron las permeabilidades. La paciente tiene un cuello corto de 2 centímetros, 1.8, pero va al gimnasio ese cuello, duro. Aguanta. Y esto, uno le hace el estudio de la elastografía cervical
Y es un cervix remachadito, aguanta. Hay que ponerse el plan, ahí está en la fotografía. Dureza, cervix complaciente o no complaciente, ¿no? Entonces, él no está de moda de que, oye, la fotografía sí que hace mucho, ¿no? Bueno, ¿y en qué me ayuda a cualificar? Si lo que estoy viendo es duro, blando, líquido, porque no crean, a veces hay nódulos, no veo ninguno, pero son isotónicos y parece un adenoma, pero como que no tiene algo muy bonito. A ver, me da poner la fotografía, ¡pum! Rojo. Un adenoma esponjoso. Entonces, ¿por qué está tan duro? Es que no era un adenoma, era un carcinoma. ¿Ves? O otro tipo de tumor neoplásico. Claro, la dureza de un tumor refleja que tan maligno puede ser. ¿Ves? Siempre y cuando se vea tejido. Entonces, que se van a saber las calidades. Pero debe saber los colores, ¿no? Aquí igual, miren, tuberculosis. La tuberculosis testicular plena. ¿Sí? ¿Cómo? Migración, ¿no? ¿Dónde se van? No para hacer una tuberculosis, donde quiera. ¿No? Ahí yo tuve una amiga, miren, por eso no hay que ser médico de los niños. Mándenlo a otro lugar, mire los maridos, mire los hijos. Yo a mi hija la llevo al pediatra y su pediatra se ríe y me dice, ¿y por qué no la atendemos? Porque si yo quiero palpar, el otro día llegué y dije, no, la abdominal, yo la apendicitis bien niña, pero le hacía, llegó a la emergencia, la pediatra no tuvo piedad. Le enterraron, la otra así. Gritaba conmigo en la casa, a ver. La pediatra le enterraba la mano, le hacía todas las maniobras y la otra así, sí, de 9, del 1 al 10, 9. A mí me estaba gritando, o sea, no sirve atender a los pacientes, ¿ya? Entonces esta amiga, la vio, vamos a bajar de que para casa, fue el único que logró hacer un diagnóstico de tuberculosis renal. Yo le hice su ecografía y tenía una ligera irregularidad en los riñones, pero ella ya venía con problemas renales porque nunca descubrieron que era lo que tenía de hace unos 3, 4 años atrás. Entonces digo, o sea, tus riñones parecen un viejito, ¿no? Medio atrófico, nada más. Y él le hizo el estudio de la biopsia y le descubrió tuberculosis renal. Y la tuberculosis es donde quiere, donde quiere. Y mire, claro, no es que yo voy a ver un testículo azul y decir, es tuberculosis. La tuberculosis hace cavernas, ¿no es cierto? Pero existe un absceso maduro, también hace cavernas. Y en la tuberculosis puede haber una reacción de flujos de neoformación vascular, intentando compensar las áreas que ya están de tejido necrosado con neovascularización. Entonces hay que tener cuidado, o no confundir un absceso ya en una fase avanzada, ¿no? Porque los abscesos se pueden volver nodulares y se pueden calcificar, ¿sí o no? Un absceso, si se calcifica, queda un listo con sombra en el parénquima de uno bisiesto, ¿no? Entonces, con cuidado, ¿ya? Pero les dejo de imagen más o menos para que tengan una referencia. Sin embargo, todo es tejido blanco, ¿no? Teratoma. ¿Se ve? Teratoma, todos los teratomas tienen el signo del iceberg, ¿sí o no? Donde sea que un teratoma tiene el signo del iceberg, ¿no? Son avasculares. Doppler de potencia, por si acaso se me pasó el flujo, no tiene flujo. Pero asusta, ¿no? Y uno dice, miren ese cáncer de testículo. ¿Por qué yo digo que no es un museo? Por el flujo. Para empezar, cuidado con el flujo. Yo veo mucho mamario. Y los Vital 5, ustedes no van a ver el flujo. Ya pasamos mamario, ¿ves? Sí. Quiero nódulos, amigos, de repente son muchos. Qué triste eso, maestría. No veo nada. Un nódulo muy duro, ocúltenlo. ¿Ya? Son infinitas de ese nódulo que es muy duro. Y no significa que no tenga flujo. Pero aquí yo veo, ¿no? El
las calcificaciones son macro y son dispersas. Y los cánceres, como es microcalcificaciones, conglomeradas, lineales. ¿No ven? Ausencia de flujo, incluyendo en el doble de potencia. Bueno, y la sombra infinita, ¿no? Y la limitación, no tiene borramiento de sus bordes, está perfectamente definido. Entonces, lo más probable es un teratoma. Este es hermoso. Ojalá ¿no? Los famosos epidermoides, que son un tipo de teratomas también, pero de un tejido más fibrótico. Tiene el aspecto de la segunda portada abdominal. ¿Lo ven? Bien. Y de remolino. ¿No? Esta es una pieza anatomopatológica, miren, con un epidermoide. Bueno, ¿crecen rápido? No. No tienen flujo tampoco, pero son en capas, ¿no? Por eso tenemos capas de cebolla. Ahora tengamos suerte de ver. Hierro. ¿Me preocupa? No me preocupa. ¿Sí o no? La microlitiasis. Claro, no voy a preocupar. Pero no hay nódulos, no importa. Vean su mancha y van a ver en un segmento que dice que las microcalcificaciones son predictoras de un futuro sea ventricular. Y yo le digo una cosa, yo veo pacientes jóvenes con microlitiasis. Solo tenemos, cuando yo estaba en la universidad en el último año, ya habíamos regresado. Tenemos compañeros que decíamos chanchito. Somos súper variados, muy voluntariosos, todo lo que quieran. Salimos de la universidad, hicimos la graduación, a las 3 semanas descubrieron que tenían cáncer de piel. A los 3 meses falleció. Casi. ¿Se dan cuenta? Así que preocúpense, jóvenes, háganse un estudio de control. ¿Ya? El próximo sábado. El próximo sábado. Mira, la microlitiasis ventricular no da síntomas, no son estructuras ocupantes del espacio. No causa nada. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Y estos son rastreros y hallazgos casuales. No necesariamente el paciente va a tener una habilidad. ¿No? Vamos a pasar por el tiempo de 30 minutos.